parece que ustedes después tienen otro tema, ¿verdad? Perfecto, entonces voy a empezar yo, ¿les parece? Ya, perfecto, entonces voy a proyectar. Listo, bueno, esto es un tema... Allá, un ratito. Gracias. Entonces vamos a empezar. Este es un tema importante, ¿no? Importante que ustedes tengan conocimientos de este tema. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, doctora, se escucha. Bueno, entonces nos toca el día de hoy hablar de los antifúngicos sistémicos, ¿no? Antes de hablar del tratamiento de las micosis sistémicas, es importante que ustedes sepan cómo es que vienen estos casos de enfermedades muchas veces endémicas o oportunistas que se presentan en diversos escenarios y en diversos pacientes, ¿no? Por ejemplo, acá es un paciente masculino con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, mal controlado. El paciente consulta por fiebre, dolor facial unilateral, tiene edema en zona periorbital y enrojecimiento y una zona negruzca en la región nasal, ¿no? Tiene secreción nasal, dolor intenso a nivel de senos paranasales y también dolor en la frente, más cefalea intensa, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes podría plantear un diagnóstico, una sospecha? ¿Qué es lo que pensarían? Mucormicosis, muy bien. Eso es lo importante, que es lo que ustedes tienen que pensar o plantear, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente trasplantado, ¿qué puede ser? Viene un paciente, está en la UCI, ¿qué puede ser, no? Entonces, las micosis son enfermedades que se pueden presentar en ciertos escenarios, bajo ciertas circunstancias y bajo ciertos antecedentes. Un paciente que está en la UCI y que el médico no pensaría en la etiología, por día que pasa, ese paciente aumenta su mortalidad. Cada vez que no diagnosticas un día, o sea, puede llegar a tener, si piensas recién en el día 3, puede aumentar la mortalidad en un 35%. Entonces, cada día que pasa es importante en pensar que si algo no va bien con antibióticos, ¿no? Entonces debemos de pensar en otras etiologías, ¿no? Este es un caso de un paciente con mucormicosis. Entonces, ¿por qué es importante? Y ustedes han sido valientes al elegir este curso, ¿no? Como un electivo, ¿no? Porque en este curso ven no solamente el manejo, sino también las patologías, ¿no? Y las patologías que nosotros estamos viendo. Las infecciones fúngicas afectan a más de 1.000 millones de personas cada año y han sido responsables de muchas muertes. Se calcula alrededor de 1,5 millones de muertes, ¿no? Una cifra comparable a la tuberculosis y a las enfermedades como la malaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas enfermedades muchas veces son subdiagnosticadas porque uno a veces no lo piensa. Por lo tanto, si son subdiagnosticadas, son subtratadas y por lo tanto no hay una notificación, por lo que hace que no tengamos presente su prevalencia, ¿no? Ocasionando un impacto silencioso a nivel global. En un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, en octubre del 2022, introdujo la lista de patógenos fúngicos prioritarios, ¿no? Reconociendo formalmente el riesgo creciente que este representa. En esa lista incluyen
hongos como Aspergillus fumigatus, Candida auris, que es todo un problema, Cryptococcus neoformans e Histoplasma capsulatum. Estos hongos han sido agrupados en 3 niveles de prioridad. Una prioridad crítica, una prioridad alta y una prioridad media. Y en esto destaca la necesidad urgente de la vigilancia, la investigación y desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y diagnósticas. Un problema importante que estamos teniendo en el manejo también de los hongos es la resistencia a los antifúngicos, que cada vez preocupa, ¿no? Ustedes escuchan resistencia a los antibióticos, resistencia a los antirretrovirales, y los antifúngicos no están ajenos a ellos, ¿no? De tal manera que han habido brotes, por ejemplo, con Candida auris, y este hongo es resistente a múltiples clases de antifúngicos. Asimismo, se está observando resistencia también a Aspergillus fumigatus, ¿no? En donde los azoles, digamos, las cepas, algunos azoles ya son resistentes, ¿no? Entonces, es importante también que ustedes sepan que estos antifúngicos actuales de pronto tienen problemas de toxicidad, por ejemplo, como la anfotericina B. Muchos antifúngicos no tienen una biodisponibilidad adecuada de forma oral. También se presentan interacciones medicamentosas, sobre todo con los inhibidores del citocromo P450, ¿no? Y conlleva pues a muchos problemas, ¿no? Como les mencionaba, esta enfermedad, ustedes saben que hay enfermedades que son de notificación obligatoria. Muchas de estas enfermedades no fueron de notificación obligatoria, y a medida que fueron siendo un problema de salud pública, como la mucormicosis, ya se ha constituido en una notificación, ¿no? Entonces, la vigilancia de las enfermedades hace que uno pueda registrar. Si es que uno no registra, lo que no está registrado no existe, por lo tanto no sabemos cuántos casos de estas enfermedades existen, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes sepan, ¿no? Ahora, esta tabla muestra las 10 micosis invasivas de mayor impacto global, ¿no? Estas 10 micosis invasivas más significativas en esta tabla han sido organizadas en 2 grandes grupos: las micosis oportunistas y las micosis dimórficas o endémicas, ¿no? Dentro de las micosis oportunistas, ¿no? Son micosis que tienen alta prevalencia y letalidad. Son infecciones que generalmente ocurren en personas inmunocomprometidas. Por eso es importante que ustedes hagan la historia clínica y sepan si es un paciente con VIH, que está en estadio SIDA, si es un paciente con trasplante, es un paciente con cáncer, es un paciente que usa corticoides, ¿no? Entonces, dentro de esos hongos oportunistas que ustedes tienen que siempre estar pendientes, por ejemplo, uno es el criptococo, ¿no? El Cryptococcus neoformans es prevalente, tiene más de 1 millón de casos graves al año y es una de las principales causas de meningitis en personas con VIH. Otro problema importante que tenemos es la candidiasis invasiva, ¿no? Sobre todo en pacientes críticos que tienen antibióticos, nutriciones parenterales, ¿no? Su mortalidad puede alcanzar hasta el 75%, ¿no? Y es muy frecuente pensar en la UCI que este microorganismo esté presente, ¿no? La neumocistosis. La neumocistosis también es un hongo oportunista que también se ha presentado por lo menos 400,000 infecciones letales al año y tiene una mortalidad que va entre el 20 y el 80%, ¿no? Entonces, cuando uno ve a un paciente con dificultad respiratoria y tiene VIH, lo primero que uno piensa, ¿no? Es que puede ser una neumonía por Pneumocystis jirovecii, ¿no? Tenemos otro hongo importante que ustedes tienen que pensar, que es la aspergilosis invasiva, también causante de más de 200,000 infecciones graves con altas tasas de mortalidad
que pueden llegar a ser al 95%, y es particularmente presente en pacientes neutropénicos. Un problema importante también se ha constituido la mucormicosis, ¿no? Que es, si bien es cierto, menos frecuente, que tiene más de 10.000 casos graves, presenta las tasas de letalidad más altas, que pueden ir hasta el 90%, ¿no? Entonces, a veces uno dice, su mucormicosis tiene que hacer cirugías amplias, tiene que hacer enucleación del ojo. Realmente es un gran problema con una alta letalidad, ¿no? La vez pasada en la consulta yo atendí a una paciente que sobrevivió a la mucormicosis y decía, Dios mío, es una sobreviviente la señora, ¿no? Y felizmente no le tuvieron que enuclear el ojo y la señora respondió al tratamiento. Lo importante es así como ustedes, ¿no? Su compañera inmediatamente dijo mucormicosis. Entonces, un diagnóstico temprano hace que se dé tempranamente el tratamiento y, por lo tanto, el paciente puede tener mejor respuesta, ¿no? El otro grupo de hongos que ustedes tienen que saber son los hongos endémicos, ¿no? Que son los hongos dimórficos, que generalmente son hongos que están distribuidos de manera geográfica en climas tropicales y están o predominan en ciertas regiones, ¿no? Uno es la histoplasmosis, el paracoccidioidomicosis, la blastomicosis, que generalmente son hongos que pueden estar presentes en el Perú, en las zonas tropicales, ¿no? Y estas micosis también pueden tener diversas presentaciones, ¿no? Su clínica puede ser con una presentación respiratoria, cutánea, sistémica, ¿no? Y realmente siempre uno tiene que tenerlo presente, ¿no? Tenemos que tenerlo presente en nuestro diagnóstico. La cosa es tener, digamos, hacer el diagnóstico fino, como digamos, o como decían, no tengo el diagnóstico fino. La cosa es, hay que pensar que pueda ser un paciente que viene con tos, fiebre, que tiene un patrón reticular, micronodular, pero de repente tiene anemia o de repente viene de la selva, o sea, no necesariamente yo tendría que pensar en un caso de tuberculosis, también podría ser un caso de histoplasma, ¿no? Entonces eso es algo importante que ustedes tienen que conocer. Entonces, en este gráfico podemos ver cómo es que los hongos pueden comprometer diversas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Diversos órganos de nuestro sistema, ¿no? De nuestro organismo, ¿no? Entonces, estas infecciones fúngicas invasivas pueden comprometer múltiples órganos en pacientes hospitalizados, en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, de allí la importancia que ustedes tengan cuando una persona viene, por ejemplo, con compromiso del cerebro, ¿no? Aquellos pacientes o personas que vienen con síntomas neurológicos y fiebre, uno tiene que decir, ¿está comprometido el sistema nervioso central? Entonces, ¿cuándo puedo pensar en una meningitis criptococócica? ¿O cuándo puedo pensar, digamos, en un hongo que puede estar comprometiendo el sistema nervioso central? ¿O cuándo pienso que, por ejemplo, ese hongo pueda comprometer el pulmón? ¿No? Cuando un paciente viene con una insuficiencia respiratoria, con una neumonía o disnea severa, ¿no? Si ese paciente tiene algún antecedente importante como para pensar que es una aspergilosis, es una histoplasmosis, es una neumocistosis, ¿no? O es una paracoccidioidomicosis en el pulmón. O algunos pacientes que tienen hongos también pueden hacer una sepsis generalizada, ¿no? Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen cándida, ¿no? Las candidemias, pacientes que tienen catéteres, que están invadidos y están en la UCI con nutrición parenteral, también uno tiene que pensar en hongo, ¿no? Los hongos también pueden comprometer los riñones. Los hongos también pueden comprometer la piel. En otras palabras, los hongos pueden dar diversas manifestaciones clínicas de acuerdo al paciente, a la persona, a su ocupación, digamos, a su región donde vive,
o si es un paciente que tiene algún antecedente de importancia, ¿no? Esto es un gráfico donde les muestro a ustedes las principales infecciones fúngicas invasivas más frecuentes, ¿no? De ellas son básicamente las más frecuentes que tenemos son la aspergilosis invasiva, que ocupa un 27%, y la candidiasis invasiva, que ocupa un 26%, ¿no? La aspergilosis invasiva es una infección muy frecuente, producida más frecuentemente por el Aspergillus fumigatus, ¿no? Y este hongo afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos que tienen neutropenia, pacientes con antecedentes de trasplantes, enfermedades hematológicas y enfermedades que tienen alta mortalidad si no se diagnostica a tiempo, ¿no? Así como la candidiasis invasiva es, digamos, que ocupa el segundo lugar en frecuencia, ¿no? Está causado por Candida albicans y especies no albicans, que también antes se pensaba que las Candidas albicans eran las más frecuentes, ¿no? Sin embargo, ahora se está viendo que las Cándidas no albicans están casi ya equiparando las Cándidas albicans, podríamos decir que están casi 50-50, ¿no? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, son más frecuentes en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos un 10% de micosis que no se logra identificar qué causas son, ¿no? Y de pronto también hay limitaciones en el diagnóstico, ¿no? No siempre tenemos las herramientas para realizar, por ejemplo, una prueba de antígeno en orina, por ejemplo, para histoplasma, ¿no? O galactomanano, o sea, no siempre tenemos las herramientas para hacer el diagnóstico. Tenemos neumocistosis, que ocupa un 10% por neumocitis jirovecii, sobre todo en pacientes con VIH en estadio SIDA. Tenemos micosis raras, que son poco frecuentes. Tenemos hongos endémicos que reportan una prevalencia de 8%, ¿no? Dentro de los hongos endémicos más frecuentes, que ustedes saben que está la histoplasmosis, la parvoxilioidomicosis, la blastomicosis, ¿no? La criptococosis, que ocupa un 5%, ¿no? Que es algo importante, un manejo, digamos, que hay que tener un manejo oportuno en los pacientes con VIH, y la mucormicosis, que acá sale con una prevalencia del 2%, ¿no? Que es bien agresiva y sobre todo ha sido más frecuente en la época del COVID, ¿no? En la época del COVID es donde más casos, y post-COVID ya ha habido una tendencia de casos que siempre tenemos, ¿no? Que antes no veíamos o veíamos muy poco, ahora cada vez es más frecuente ver, y estoy seguro que más de uno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver mucormicosis durante sus prácticas, ¿no? Esto también es importante, ¿no? No sé cuántos de ustedes están llevando o han llevado infecto, ¿no? Y se les puso un caso, ¿no? Se les puso un caso donde era una aspergilosis, y acá lo que tiene que quedar claro es de que, está bien, este curso es de antifúngicos, pero tenemos que plantear el diagnóstico, porque el tratamiento ahora ya las guías están, digamos, más accesibles, es más fácil que ustedes puedan manejar, pero llegar al diagnóstico es lo que uno tiene que saber, o tienen que plantear, o ustedes tienen que formarse en eso, ¿no? Este cuadro muestra cómo es que, ¿no? O en quiénes es más frecuente la aspergilosis, ¿no? La aspergilosis es una enfermedad invasiva que afecta principalmente a pacientes con inmunosupresión severa, ¿no? Siendo más frecuente en personas con neoplasias hematológicas, ¿no? Como leucemias, a pacientes que reciben trasplantes, ¿no? De precursores hematopoyéticos halogénicos. También hay una incidencia elevada en receptores de trasplante pulmonar, cardíaco y hepático, ¿no? Tiene una menor frecuencia, pero también se puede presentar en pacientes con EPOC, por ejemplo, ¿no? Es importante esto, ¿no? Y también hay ciertos factores de riesgo que se listan a la derecha, ¿no? Por ejemplo, se destaca la neutropenia, se destaca un CD4 menos de 100,
se destaca terapias biológicas inmunosupresoras, se destaca hemodiálisis y cirrosis hepática, ¿no? Entonces, estos antecedentes, o sea, por eso es que a ustedes se les dice, haz una historia clínica, pregunta el antecedente, fíjate qué antecedentes, qué riesgo tiene para ser una enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen que entender que las enfermedades no siempre ocurren al azar, las enfermedades están asociadas siempre a un agente, a un huésped y a un ambiente, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, otro punto importante que yo les recomendaría es de que ustedes en su esquema mental que tienen puedan hacer una clasificación de hongos, ¿no? O sea, cuando se le pregunta al alumno, a ver, ¿qué hongo conoces tipo levadura? Entonces todavía hay, digamos que no responden. Entonces, si ustedes se hacen este esquema mental de saber que hay hongos tipo levadura que son monomórficos, hongos filamentosos, hongos dimórficos o endémicos y hongos oportunistas, ustedes van a estar enmarcados más en el diagnóstico, ¿no? En este esquema vemos los hongos de tipo levaduras, que son hongos unicelulares, son hongos ovalados, que se van a reproducir por gemación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a la Candida albicans y al grupo no albicans. Dentro del grupo no albicans está la Candida glabrata, la Candida tropicalis, la Candida krusei, la Candida guillermondi, entre otras, ¿no? Y después tenemos el criptococo en su variedad neoformans, ¿no? Que es más frecuente en pacientes con VIH. Dentro de un hongo filamentoso, eso es lo que tienen que aprenderse. O sea, cuando ya hablan de levadura, ustedes van a cándida o a criptococo, pero cuando hablan de hongo filamentoso, ¿no? Son hongos que se desarrollan en forma de hifas, ¿no? Como filamentos, y suelen causar infecciones pulmonares o invasivas en huéspedes también inmunodeprimidos, ¿no? En esta micosis de hongos filamentosos tenemos la aspergilosis, ¿no? Y dentro de la aspergilosis, la Aspergillus fumigatus es la especie más común, ¿no? Seguida de Aspergillosis flavus, Niger y Terrus, ¿no? Tenemos otro grupo que son las cigomicosis, que son causantes de las mucormicosis, ¿no? Que son los hongos del orden de los mucorales, ¿no? Ahí entra Rhizopus, mucor, ¿no? Generalmente esta enfermedad lo estamos viendo con más frecuencia en pacientes con antecedentes de diabetes, ¿no? Después tenemos las fusariosis, ¿no? Que es una infección invasiva causada por fusario, ¿no? Que es altamente, a veces difícil y el manejo porque pueden haber problemas de resistencia. El otro grupo de hongos son los hongos dimórficos, ¿no? Que son los hongos endémicos. Estos hongos se llaman dimórficos porque te encuentras en dos formas. Una forma de moho, que es a temperatura ambiente, y una forma de levadura, que es a 37 grados centígrados, ¿no? Entonces, estos hongos tienen que ver con zonas tropicales, tienen que ver con ciertas regiones para pensar. Y el otro hongo oportunista que afecta principalmente a pacientes con inmunosupresión severa es la neumonía por Pneumocystis jirovecii, ¿no? Que es así como se descubrió el VIH, ¿no? Entonces, esta clasificación va a permitir que ustedes reconozcan con rapidez el tipo de hongo, cómo es su vía de transmisión y qué huésped está, digamos, predispuesto para hacer esta enfermedad, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, ahora a lo que nos toca es de que ustedes conozcan un poco el manejo de estas infecciones fúngicas sistémicas y cómo ha sido, digamos, la parte de la línea de tiempo en la formación de estos antifúngicos. En este gráfico podemos ver esta línea de tiempo que ofrece una visión panorámica del desarrollo de los principales agentes antifúngicos, ¿no? Digamos, utilizados en la práctica médica y hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ahí muestra una evolución marcada, digamos, por innovación y una diversificación de los mecanismos de acción, ¿no? Entonces, tenemos la década desde 1950 hasta la década del 70, donde habían antifúngicos clásicos, ¿no?
acá en esta etapa se introdujeron los primeros agentes efectivos como la anistatina en el año 1951, la anfotericina B, que existe desde el año 1959, y la grisofulvina en el año 1939. En el año 1964 apareció la flucitocina, que fue el primer antifúngico con acción nucleotídico, ¿no? Y también surgieron otros tratamientos de colocación tópica, como el tonaltato y el dioduro de potasio, ¿no? Tenemos la década de entre el 80 y el 90, donde aparecieron los azoles sistémicos, ¿no? Se desarrollaron los azoles antimicóticos que marcaron un cambio en la terapia. Ahí tenemos el ketoconazol, el fluconazol y el itraconazol, ¿no? También en esta época se introdujeron imidazoles tópicos como el clotrimazol y el miconazol, y se añadió la terminafina, ¿no?, en los años 90 con una alta eficacia frente a los dermatofitos. En los años 2000 a 2010 hubieron nuevas generaciones con una mejor tolerancia, ¿no? Se lanzaron azoles triazólicos de segunda generación que comprenden el voriconazol, el posaconazol, el isabuconazol, y también aparecieron las equinocandinas como la caspofungina, la micafungina, la anidula fungina, con acción sobre la pared fúngica y con buena tolerancia. Desde el 2015 hasta la fecha ha habido un mejoramiento de los hongos, ¿no? Por ejemplo, formulaciones como el suba-itraconazol, que es con una mejor absorción, que fue aprobada por FDA en el año 2018, ¿no? Y tenemos otros antifúngicos novedosos como la Ibrexafungerp en el año 2021, el oteseconazol en el año 2022, y hay nuevas clases, ¿no?, como el lorofin, el fosmanogepix, la rezafungina y el opelconazol, actualmente en evaluación clínica. Entonces, lo importante es de que se siguen investigando nuevos antifúngicos, ¿no?, para que nos, digamos, estemos con una mejor tolerancia, ¿no? Y que, digamos que, ¿cómo se llama? Tengamos cómo hacer el manejo de las enfermedades, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Entonces, dentro de esa clasificación que ustedes tienen que saber, ¿no? Nos vamos a centrar básicamente en estas familias para que ustedes sepan qué antifúngicos tenemos para manejar las diferentes micosis sistémicas, ¿no? Tenemos los polienos, ¿no? Tenemos los triazoles, tenemos las equinocandinas y tenemos los antimetabolitos, ¿no? Los polienos y los triazoles son dos de las clases más importantes de antifúngicos sistémicos utilizados de forma diaria en la práctica clínica, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes se tengan que, ¿cómo se llama? Saber, ¿no? O sea, orientarse cuando escuchan fluconazol, ya sé que es un triazol, ¿no? O es un azol. La anfotericina, ya sé que es un polieno, ¿no? O una caspofungina, ya sé que es una equinocandina. O sea, eso es lo que ustedes tienen que más o menos ubicarse ahora que ya saben dónde pueden haber esas enfermedades. Ahora tienen que saber qué familias de antifúngicos tenemos, ¿no? Dentro de los polienos, ¿no? Estos antifúngicos actúan básicamente uniéndose al ergosterol de la membrana celular fúngica, ¿no? Y básicamente lo que van a hacer es alterar la permeabilidad, ¿no? Y de esa forma, alterando la permeabilidad, van a provocar la muerte de la célula, del hongo,
¿no? En este grupo de polienos tenemos la anfotericina B convencional, que es un medicamento de amplio espectro y es eficaz, pero tiene una alta toxicidad renal. La anfotericina B convencional, que es la anfotericina B de oxicolato, es algo que nosotros usamos y que ustedes van a usar también cuando hagan su internado, ¿no? Ahí van a ver que usan anfotericina B. Sin embargo, es muy tóxico, tiene muchos eventos adversos, hay que abrir una vía central, no puede ser usado por una vía periférica, ¿no? Y hay nuevos medicamentos menos tóxicos, pero un poco más caros, que son la anfotericina B liposomal o en formulaciones lipídicas, ¿no? Esta formulación, este tipo de anfotericina B fue diseñada para reducir los efectos adversos, especialmente la nefrotoxicidad de la anfotericina B convencional. Y en esta familia también está la nistatina, que es utilizada principalmente para infecciones mucocutáneas. Su presentación solo es oral, por lo tanto se puede usar en candidiasis oral o en candidiasis vaginal, ¿no? Entonces es importante que sepan. Dentro de los triazoles, ¿no? También acá los triazoles van a inhibir la sintetasa o la síntesis del ergosterol, también impidiendo la síntesis de la membrana. O sea, siempre estamos viendo que la membrana del hongo es el órgano blanco para que actúen los antifúngicos, ¿no? Estos triazoles son menos tóxicos que los polienos y poseen buena disponibilidad oral, buena biodisponibilidad oral. Dentro de los triazoles tenemos al fluconazol, que es efectiva para cándida, excepto para cándida krusei, y es efectivo para algunas cepas de cándida glabrata, ¿no? Itraconazol, ¿no? Es más activo contra mohos, incluyendo aspergillus. El voriconazol, que es el tratamiento de elección para la aspergilosis invasiva. El posaconazol, que es útil para la profilaxis antifúngica en pacientes inmunosuprimidos. El isavuconazol, el rabuconazol y el albaconazol son triazoles de nueva generación con amplio espectro y mejor perfil de tolerancia, ¿no? Entonces, eso es importante. También en este grupo tenemos, bueno, las equinocandinas. Dentro de las equinocandinas tenemos la caspofungina, la micanídula y la resafungina. Y los antimetabolitos tenemos la flucitosina, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los mecanismos de acción de los antifúngicos, ¿no? Que habíamos dicho que los antifúngicos tienen su blanco en la morfología del hongo, ¿no? Entonces el hongo tiene componentes estructurales importantes que van a servir de blanco para los fármacos antifúngicos, ¿no? A diferencia de las células humanas, los hongos poseen una pared celular externa y una membrana plasmática con ergosterol, esto los convierte en unos objetivos selectivos, ¿no? Entonces lo que tenemos es 3 componentes importantes del hongo donde van a actuar los antifúngicos. Uno es la pared celular, en segundo lugar está la membrana celular y el tercer lugar son los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, en la pared celular, ¿no? En la pared celular tenemos, ¿no? Esta es una pared celular, como ven usted, está compuesto por glucanos, quitina, manoproteínas, ¿no? Y su integridad es esencial para la supervivencia fúngica, ¿no? Por ejemplo, digamos que es importante que esta pared celular esté conservada para que pueda el hongo vivir. Sin embargo, si se inhiben algunas enzimas importantes, ¿no? Por ejemplo, si se inhibiera la enzima beta-1,3-glucanosintetasa, que bloquea la síntesis de los glucanos, entonces el hongo se va a debilitar y va a provocar una lisis osmótica, ¿no? Y es así como actúan, por ejemplo, las equinocandinas, ¿no? Entonces las equinocandinas van a actuar a nivel de la pared celular. Otro punto importante es la membrana celular.
La membrana celular tiene un componente importante que es el ergosterol. Este ergosterol es el principal esterol de la membrana fúngica, ¿no? Y equivale básicamente al colesterol humano. Y su síntesis va a ser blanco de varios antifúngicos, ¿no? Por ejemplo, en relación a, ahí tenemos a los polienos, a los azoles, ¿no? Tenemos a las alilaminas como la terbinafina, ¿no? Entonces estos van a alterar la membrana, por lo tanto el hongo va a morir. Y el otro tenemos los ácidos nucleicos, ¿no? Donde principalmente va a actuar la flucitosina, ¿no? Que va a ingresar a la célula fúngica y estos pues van a interferir en la síntesis del DNA y RNA, ¿no? Del hongo, especialmente en el criptococo, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Y tenemos una imagen microscópica electrónica, ¿no? Donde se ve la levadura con su membrana, con su pared celular, ¿no? Y también con el núcleo, ¿no? Donde actúan los principales hongos. Ahora, hablando en sí de los antifúngicos especiales, digamos ya en este caso la anfotericina B. La anfotericina B es el clásico polieno antifúngico, ¿no? Como habíamos dicho, es un antifúngico antiguo, es potente, es ampliamente utilizado, no solamente en hongos, también se usa en parásitos, ¿no? Y ha sido aislado de la Streptomyces nodosus, ¿no? Y pertenece a esta clase actuando a través de un mecanismo multifactorial, principalmente por unión al ergosterol en la membrana fúngica, lo que va a provocar la formación de poros. Por lo tanto, va a haber una fuga de sodio, potasio, ¿no? Magnesio, ¿no? De tal manera que un paciente que usa anfotericina B va a tener hipocalemia. Por lo tanto, siempre hay que estar monitoreando electrolitos, ¿no? Y de esa forma va a ocasionar la muerte de la célula. Dentro de las formulaciones que habíamos mencionado, hay la formulación convencional, que es la más accesible, ¿no? Pónganse un frasquito de la anfotericina B de oxicolato, puede estar 50 soles, mientras que una anfotericina liposomal o complejos lipídicos puede estar 500 soles, ¿no? La diferencia es la tolerancia, ¿no? Pero la realidad es que las anfotericina B liposomal tienen alto costo, ¿no? Entonces eso hace que sea limitado su uso. Dentro de su farmacocinética no se absorbe muy bien por vía oral, por lo que solo se administra vía parenteral, se necesita una vía central. Tiene una alta concentración tisular en hígado, pulmones, riñones y vaso. Va a atravesar las meninges inflamadas, de tal manera que su uso, por ejemplo, es frecuente en meningitis por criptococo. Atraviesa la placenta, por lo que hay que tener precaución en embarazadas. Dentro de los efectos adversos más frecuentes que tiene este antifúngico es la fiebre, por eso es que se administra en 5 horas y a un goteo lento. A veces se necesita poner betamizol, a veces corticoides para disminuir esta fiebre y escalofríos, ¿no? Y también da dolor muscular. Entonces es un síndrome de infusión que generalmente uno diluye, se da a 0.7 a 1 miligramo por kilo, dosis tope 50 miligramos kilo día, y se pasa en 5 horas, ¿no? Tiene riesgo de nefrotoxicidad. Esta es reversible, ¿no? Y por lo tanto, en estos pacientes hay que monitorar el potasio. Habíamos dicho que da hipocalemia, ¿no? Entonces es importante la hidratación, ¿no? Antes de dar este medicamento, antes y después se tiene que hidratar. Dentro de sus principales indicaciones, ¿no? Tenemos la histoplasmosis, la paracoccidioidomicosis, que son los hongos dimórficos. Tenemos el criptococo, especialmente la criptococosis meningia, la candidiasis, tenemos la mucormicosis, ¿no? Entonces tenemos principalmente sus
Sus indicaciones, como les mencioné, este antifúngico lo van a manejar ustedes, ¿no? Pese a su toxicidad, sigue siendo un pilar fundamental en el tratamiento de las infecciones invasivas severas, ¿no? Entonces, digamos que pese a que es tóxico, es más accesible. El liposomal realmente es inaccesible para nosotros. Los azoles, este es un grupo importante también, ¿no? Habíamos hablado de que estos son inhibidores claves de la síntesis del ergosterol, del hongo. Son antifúngicos ampliamente utilizados que se caracterizan por ser compuestos heterocíclicos, donde uno o más átomos de carbono son reemplazados por nitrógeno. Esta estructura química les permite unirse selectivamente a enzimas fúngicas involucradas en la biosíntesis de la membrana. Su principal blanco de este antifúngico de los azoles es la enzima 14-alfa-esterol desmetilasa, que es esencial para la síntesis del ergosterol. El principal esterol de la membrana celular fúngica es este ergosterol, ¿no? Al inhibir esta enzima, se impide la formación de ergosterol y se acumula metilesteroles que son tóxicos para el hongo, que van a desestabilizar la membrana celular, comprometiendo su integridad y función. Este mecanismo hace que los azoles sean eficaces contra una amplia variedad de hongos y su uso se ha extendido tanto para el tratamiento como para la profilaxis de micosis superficiales e invasivas, ¿no? Entonces es importante este antifúngico bien usado, ¿no? Ustedes lo han visto también que lo usan mucho en dermatología, ¿no? Dentro de las consideraciones clínicas fundamentales, podemos ver que estos antifúngicos tienen una buena absorción oral. La mayoría de pacientes los toleran. Nosotros usamos hasta 1.200 miligramos en pacientes con criptococo y hay una buena tolerancia, ¿no? Su biodisponibilidad puede mejorar con un pH gástrico ácido, por lo que deben evitarse inhibidores de la secreción ácida como los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Presentan interacciones significativas con el sistema enzimático del citocromo P450, ¿no? Lo que puede alterar la concentración de este antifúngico. Estamos hablando de anticonvulsivantes, inmunosupresores, anticoagulantes, ¿no? Ahora, hay que tener algunas consideraciones en cuanto a la toxicidad hepática. Esta puede ser de grado variable. Además, pueden prolongar el intervalo QT, ¿no? Lo que significa que hay que tener un seguimiento cuidadoso, ¿no? Sobre todo en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular o que reciben tratamientos con este mismo efecto, ¿no? También en pacientes con enfermedad renal, algunos azoles requieren la monitorización cercana, ¿no? En este aspecto, el isavuconazol es una buena opción más segura, ya que tiene menor riesgo de toxicidad renal y no prolonga el QT, ¿no? Entonces acá vamos a continuar. Estas son algunas características de los hongos, ¿no? Digamos que esto, en relación, por ejemplo, al fluconazol, ¿qué es lo que tenemos que saber en relación del fluconazol? Este es un antifúngico que ustedes lo van a usar bastante, incluso se automedican con fluconazol. Este es un triazol ampliamente utilizado, ¿no? De pronto es eficaz, seguro, se absorbe bien por vía oral y está presente tanto en tabletas como en inyectables, ¿no? Lo que realmente facilita su uso en distintos entornos clínicos. Dentro de su farmacocinética, podemos decir que el fluconazol tiene una biodisponibilidad oral mayor al 90%, no es afectado por alimentos ni por el pH gástrico,
se puede eliminar en 80% por el riñón y hepática en 11%, tiene una media prolongada de más de 24 horas y que permite la dosificación diaria, ¿no? Tiene una baja unión a proteínas plasmáticas, lo que favorece su distribución tisular y no requiere monitoreo de niveles plasmáticos de rutina. Generalmente su uso está indicado en cándida, ¿no? Especialmente en candidiasis invasivas en pacientes clínicamente estables, ¿no? Deben de saber ustedes que el fluconazol no tiene actividad contra hongos filamentosos, o sea, no podemos usar fluconazol en aspergilosis, por ejemplo, ¿no? Y digamos, eso es importante. La resistencia es un problema ahorita importante. Candida krusei tiene una resistencia intrínseca al fluconazol, ¿no? Y la Candida glabrata puede desarrollar resistencia secundaria, ¿no? Sobre todo en tratamientos prolongados. Entonces, como resumen del fluconazol, podemos decir es un antifúngico de elección en candidiasis invasiva no crítica, es seguro, bien tolerado, sin necesidad de monitoreo terapéutico, ¿no? Y no se suele usar frente a mohos y hongos dimórficos y no se usa generalmente en aspergilosis como lo he mencionado, ¿no? Entonces tenemos el otro antifúngico que es el itraconazol, ¿no? Que es también un triazol con una absorción variable y un uso limitado en la actualidad, ¿no? Este es un medicamento triazólico de segunda generación, tiene actividad frente a cándida, aspergilosis y algunos hongos dimórficos, ¿no? Sin embargo, su uso clínico generalmente ha sido desplazado por triazoles más potentes y con un mejor perfil farmacocinético y de seguridad. Una limitación de este antifúngico es que su absorción oral es altamente variable y va a ser influida por el pH gástrico, ¿no? De pronto mejora con las comidas grasas, la fórmula es en cápsulas, ¿no? Y no tiene una presentación oral, lo que dificulta a veces la dosificación, ¿no? Este antifúngico, ¿no? Tiene limitaciones clínicas debido a lo que hemos mencionado, ¿no? A la variabilidad en la absorción, requiere de un monitoreo terapéutico de niveles plasmáticos, tiene una mayor toxicidad comparado con los nuevos azoles, ¿no? Y generalmente su indicación básicamente se usa en paracoccidioidomicosis, ¿no? Y se puede dar profilaxis antifúngicas en algunos casos de neutropénica, aunque realmente casi está en desuso. Entonces, en resumen, podemos decir que no es de primera línea en infecciones sistémicas graves, ¿no? Y se pueden considerar otras alternativas que puedan estar presentes. El voriconazol también es un triazol, ¿no? De segunda generación, tiene un amplio espectro de acción, destaca su alta eficacia para aspergilosis. Este es un antifúngico de primera línea para las aspergilosis invasivas según las guías actuales, ¿no? Entonces es importante que tengan ustedes conocimiento que tanto aspergilosis pulmonar, cerebral o diseminada es la primera elección. Pueden utilizarse también en candidiasis invasivas, en pacientes clínicamente estables, especialmente cuando existe resistencia al fluconazol, ¿no? En cuanto a las precauciones y monitoreo, podríamos mencionar que está contraindicados en pacientes que tienen depuración de creatinina menor a 50 mililitros minuto, ¿no? Y esto es importante, esta parte de tener en cuenta en los pacientes nefrópatas, ¿no? Por lo tanto, requiere un monitoreo terapéutico, ¿no? Y realmente
Pueden haber otros riesgos también de toxicidad, tanto hepática, puede dar alucinaciones visuales y prolongación del QT, ¿no? Entonces es importante que haya un monitoreo plasmático obligatorio, sobre todo en los pacientes críticos, ¿no? Para que pueda haber un manejo importante de esto, ¿no? El posaconazol es otro triazol de amplio espectro con una alta actividad frente a levaduras, ¿no? Frente a mohos, incluido Aspergillus y mucorales, ¿no? Y hongos dimórficos. Se emplea especialmente en la prevención y tratamiento de infecciones fúngicas invasivas en pacientes de alto riesgo. Este posaconazol está disponible en su formulación oral, ¿no? Suspensión o comprimidos. Su absorción es alta, ¿no? Alta dependiendo del contenido graso de la dieta. Tiene una vida media prolongada que va entre los 26 y 31 horas. Permite dosis 1 a 2 veces al día, ¿no? Requiere monitoreo terapéutico también de los niveles plasmáticos. Dentro de sus indicaciones clave uno puede usar primera línea como profilaxis antifúngica en pacientes con neutropenia prolongada o trasplante de células madre hematopoyéticas, ¿no? Y también es una opción útil en el tratamiento de la mucormicosis cuando no se tolera anfotericina B. Entonces es importante, este antifúngico realmente están restringidos en los hospitales, necesitan autorización. El isavuconazol es un triazol de amplio espectro, ¿no? Es de última generación, ha sido aprobado para el tratamiento de infecciones invasivas por aspergilosis y mucorales. Su espectro es amplio, tiene buen perfil, buena tolerancia, ¿no? Es una opción segura para pacientes, sobre todo que son pacientes con comorbilidades, ¿no? Lo bueno de este antifúngico es que hay tanto formulación oral como parenteral, lo que permite desescalar, ¿no? O sea, de pasar parenteral, pasarlo a vía oral, ¿no? Tiene alta biodisponibilidad oral, tiene una excelente penetración tisular, penetra pulmón, sistema nervioso central y tejidos profundos. Su vida media larga permite dosificar 1 vez al día, no requiere ajuste de dosis por función renal, ni monitoreo plasmático rutinario, ¿no? O sea, este es el antifúngico que nosotros usamos para pacientes ambulatorios cuando les dan de alta, pacientes con mucormicosis. Tiene indicaciones principales como aspergilosis invasiva, como alternativa a voriconazol, mucormicosis invasiva, especialmente cuando hay riesgo de toxicidad renal por anfotericina B, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El otro oteseconazol ha sido aprobado para candidiasis vulvovaginal recurrente, ¿no? Entonces, ha sido aprobado por FDA, ¿no? En el año 2022, en donde la recomendación es de que el día 1 se dé 600 miligramos, el día 2, 450 miligramos, y desde el día 14, 150 miligramos semanal por 11 semanas. Tiene su ventaja de que tiene una menor toxicidad hepática y menor inducción de resistencia, ¿no? Entonces es importante estos antifúngicos que sí nosotros ya lo tenemos, con excepción del oteseconazol, ¿no? Que no lo tenemos. Las equinocandinas. ¿Qué podemos decir de las equinocandinas? Son fármacos disponibles, ¿no? Habíamos mencionado que existe caspofungina, micafungina, anidolafungina, resafungina, ¿no? Y básicamente su mecanismo de acción es inhibir la 1,3 beta-2 glucano, ¿no? Y lo que van a hacer es desestabilizar la pared celular fúngica, ocasionando una muerte osmótica. Su presentación es exclusivamente parenteral. Sus indicaciones son infecciones invasivas por cándida, incluyendo cepas resistentes a azoles, inclusive aspergilosis refractaria. Tiene ventajas por tener una baja toxicidad, una escasa interacción con CYP
P450 y tiene limitaciones, ¿no? Tiene un espectro limitado en mohos y no es activa frente a criptococos. Entonces es importante saber que tenemos esta serie de antifúngicos, ¿no? Idealmente uno podría o debería manejar diversos antifúngicos de acuerdo al escenario, pero a veces tenemos limitación por la disponibilidad, por los precios, ¿no? Entonces esto ya lo hemos mencionado, básicamente es un resumen de lo que ya les he explicado. Acá básicamente, como ustedes han visto, casi todos estos medicamentos son usados para cándidas, ¿no? Para cándidas, aspergilosis, cuando no se toleran los demás medicamentos. ¿Ok? El último antifúngico es la flucitocina, ¿no? La flucitocina va a ingresar a la célula fúngica mediante la citosina permeasa y esta es convertida por citosina deamina en 5-fluoracilo, que es un metabolito activo no producido por células humanas, ¿no? Entonces, en esto tenemos las dos vías que van a inhibir la síntesis de ADN y la síntesis proteica, ¿no? De tal manera que se incorpora al ARN, se sustituye el uracilo y se inhibe la síntesis proteica, ¿no? Y también se inhibe la síntesis del ADN en su cadena de acción, como ustedes ven. Entonces, este antifúngico no lo tenemos disponible en el país. Su indicación clave es en meningitis criptococócica. Según las guías actuales, nosotros deberíamos manejar una meningitis criptococócica con anfotericina B más flucitocina, pero como no hay, no lo manejamos, ¿no? Entonces digamos, a tener en cuenta porque tiene una alta sinergia con anfotericina B. Es un medicamento que no necesita ajuste en la función renal alterada. Lo que sí puede causar es toxicidad medular, puede causar neutropenia, trombocitopenia, ¿no? Y por ende tenemos que monitorear la parte hematológica, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no? Los antifúngicos tienen un amplio espectro de indicaciones. Hemos revisado las micosis sistémicas principales en las cuales de pronto saber cuál es el manejo. Y, lógicamente, todo medicamento también tiene sus eventos adversos, ¿no? Esta es una gráfica que muestra cuáles son los principales eventos que uno tiene que tener. Dentro de ellos están las náuseas, fiebre, nefrotoxicidad, ¿no? Es sobre todo para que ustedes tengan una visión, ¿no? Y saber en dónde minimizar, ¿no? Minimizar nefrotoxicidad, ¿no? Por ejemplo, si quieres minimizar nefrotoxicidad, puedes preferir caspofungina o fluconazol, ¿no? Voriconazol y anfotericina requieren monitorización renal, ¿no? Entonces es importante ver estos pacientes que son pacientes críticos y que están hospitalizados. De pronto es importante verlo, ¿no? Entonces, como conclusiones, podemos decir que las infecciones fúngicas invasivas suelen afectar a personas que tienen algunos factores predisponentes, como hemos revisado. Tienen un mal pronóstico si no se corrigen las causas que lo favorecieron, ¿no? Por ejemplo, una mucormicosis tiene que ir de la mano por la corrección de la cetoacidosis diabética o manejar la parte metabólica. Igual, digamos que los demás casos, ¿no? Con excepción del criptococo,
el criptococo sí es un hongo que si uno inicia precozmente el tratamiento antirretroviral, aumenta la mortalidad. Por lo tanto, en ese hongo hay que esperar de 4 a 6 semanas para iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces, había que sopesar eso, ¿no? El riesgo y el beneficio de iniciar el tratamiento, pero sin problemas metabólicos hay que compensarlos. En Cándida, por ejemplo, que es el hongo frecuente en la UCI, ¿no? Cuando les digan pacientes que tienen fiebre, pacientes con, por ejemplo, cirugías abdominales, nutrición parenteral, antibióticos de alto espectro, ¿no? La mortalidad va a ser alta en pacientes dependiendo de la edad, APH2, terapia inmunosupresora, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacer, no? Primero, habíamos dicho que la mortalidad va aumentando hasta un 35% a partir del día 3. El día 1 ya es un 15%. Por lo tanto, ya los intensivistas, ya el manejo les hace que siempre estén pensando en micosis, en cándida, por ejemplo, ¿no? Remover el catéter, por ejemplo. En todas las candidemias tienen que hacerse un fondo de ojo, ¿no? Tuvimos un caso de un paciente que el señor se hizo una cirugía de banda gástrica en Huaraz. La cirugía, después de la cirugía es una trombosis en los intestinos, es una trombosis intestinal, tuvo que ser referido al Loaiza. En el Loaiza hicieron cirugías extensas, el paciente tuvo hemocultivo, le dieron de alta, el paciente tuvo un problema de, ¿cómo se llama?, de visión, dolor ocular, ¿no? Le hacen el diagnóstico y tenía una uveitis por cándida, o sea, le tuvieron, ahora está, no sé si hasta ahora estará hospitalizado, pero estaba en tratamiento para ello. O sea, siempre hay a veces algunos riesgos, ¿no? Tienen eventos adversos, como ya hemos mencionado, ¿no? Y otro punto importante acá es que a veces, por ejemplo, hacen broncofibroscopía y aíslan cándida y te mandan, por ejemplo, para que lo trates, ¿no? Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que ver es que nuestro sistema bucal, o sea, la boca, ¿no? Está invadido, tenemos cándida. Entonces, ¿cuándo tratar, no? Acá en pulmón lo tratamos cuando es una biopsia, ¿no? Digamos, de tejido y se identifica cándida, pero hay que ver las colonizaciones, o sea, cuándo darle valor a un microorganismo, ¿no? Que digamos, no amerita un tratamiento, ¿ok? Entonces creo que esto es la última y ya es lo que he terminado.